Tasmania, 1996. Un lugar pensado para mirar el pasado se convierte en una escena imposible. En minutos, 35 personas mueren y Australia descubre que su seguridad era una ilusión. Port Arthur no fue solo una masacre, fue el día en que un país entero tuvo que preguntarse qué estaba dispuesto a permitir y qué no. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos una vez más al canal, espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a reconstruir la masacre de Port Arthur. ¿Qué pasó ese 28 de abril? ¿Cómo el atacante logró huir? ¿Y cómo drásticamente termina trincherado con un rehén? Cambiando las leyes australianas para siempre. Si te gustan los documentales de crimen, historia o misterios, te invito a que te pongas cómodo. Y ahora sí, vamos con el caso. Martin Bryant era un joven de 28 años residente de un suburbio de Hobart, Tasmania. Desde muy chico quienes lo rodeaban lo describían como una persona con serias dificultades para socializar y una inteligencia muy limitada. Con ese diagnóstico, el Estado le otorgó una pensión por discapacidad intelectual. Durante un tiempo trabajó como jardinero y en esa etapa conoce a Helen Harvey. No es un dato menor, para Bryant ella fue una de las pocas personas con las que sostuvo un vínculo real, una amistad sostenida, pero en 1992 Harvey muere en un accidente de tránsito en el que Bryant viajaba como copiloto y resultó herido. Después de esa tragedia llega el giro inesperado. Bryant heredó de ella más de $1 millón australianos en bienes y propiedades, lo que parecía una combinación que a veces suele ser peligrosa. Alguien en un mundo social chico, con duelos mal procesados y de golpe un acceso ilimitado a dinero, movilidad y decisiones sin demasiados frenos. El comportamiento de Bryant, según se reconstruyó después, empeoró con otro golpe familiar: el suicidio de su padre Maurice en 1993. En un contexto de ansiedad y depresión, y meses antes de esa muerte, hay un elemento que vuelve una y otra vez en las hipótesis: el intento frustrado de comprar un pequeño hotel llamado Scape en Villa de Forsets. Bryant quiso comprarlo, pero su oferta no pudo competir con la de los empresarios hoteleros David y Sally Martin. Al principio, el dinero de la herencia se fue en los viajes al extranjero y en coleccionar armas. Con el tiempo, y esto es clave para entender el clima previo, se habla de un odio creciente hacia el entorno, alimentado por un consumo de alcohol y por una frustración que se iba endureciendo. La idea de que le arrebataron algo, el hotel que, según decía, su padre había anhelado. Y estos son los casos cuando alguien arma una narrativa interna de humillación y deuda. Deja de ver personas, empieza a ver enemigos, culpables, y ahí el peligro del enojo, de esa emoción, comienza a convertirse en otra cosa más grande: el peligro de la decisión. Se cree que Bryant empezó a preparar el ataque con un mes de antelación y que lo impactó lo ocurrido en marzo de 1996 con la masacre de Dunblane. Evalúa opciones y finalmente decide por Port Arthur, un sitio turístico, histórico, un lugar cargado de simbolismo, la antigua prisión colonial que atraía gente todos los días. No eligió un objetivo militar, eligió un lugar civil, abierto y cotidiano, turístico, y hay un factor estructural que habilita el resto. En esa época, Tasmania no registraba armas y no exigía antecedentes ni pruebas psicotécnicas para comprarlas. En ese marco, Bryant no tuvo problemas en 1993 para adquirir un fusil Colt AR-15 sin licencia, y semanas antes del atentado incluso pudo llevarlo a una tienda para repararlo. Además, Australia no tenía una política unificada de control de armas, cada estado manejaba su propia vara. Queensland y Tasmania estaban entre los más permisivos, y el gobierno tasmano había rechazado endurecer restricciones en 1995. Lo que no es un detalle técnico, sino el escenario completo, porque cuando un país no tiene barreras claras, aparece esta gente que decide ir por más. Y Port Arthur fue el momento donde todo explotaría. En la mañana del 28 de abril de 1996, Martin Bryant salió hacia el sudeste de Tasmania en su coche, un Volvo 244, cargando un fusil semiautomático Colt AR-15, una escopeta automática, munición y un bidón de gasolina. Antes de llegar a Port Arthur, se detuvo cerca de las 11:40 en la posada de Seascape. En ese momento estaba sin clientes. Ahí cometió su primer doble crimen: asesinó a David y Sally Martin, los propietarios del hotel que el padre de Bryant
no había podido comprar. Esos dos nombres quedan como las primeras víctimas de toda la masacre, aunque lo terrible es que sus muertes fueron las últimas en descubrirse. Después cerró el alojamiento, se subió al coche y siguió su marcha. Evidentemente el plan de Brian había arrancado antes del atentado turístico. Una venganza, una idea fija y personal, que después se va a expandir como un incendio. A las 13 horas, Brian cruzó el peaje, pagó la entrada y accedió a la prisión colonial de Port Arthur, en la península de Tasmán. Era domingo, por lo que estaba lleno de turistas, y lo más alarmante, entró con una bolsa de deporte con armamento, sin pasar un control de seguridad efectivo. Después de un breve almuerzo en la cafetería, sacó su fusil y empezó a disparar de forma indiscriminada. Al principio, algunos pensaron que los disparos eran parte de una recreación histórica al aire libre, por eso tardaron segundos vitales en reaccionar. En menos de 30 segundos ya habían muerto 12 personas y 10 resultaron heridas. Luego se metió a la tienda de recuerdos, allí mató a otras 10 personas y tuvo tiempo de recargar. Y esto pasa mucho en los atentados masivos. El cerebro intenta normalizar lo imposible, por lo que ese delay es mortal. En medio del caos, algunos empleados lograron escapar y alertar a turistas, pero el perpetrador se dirigió al aparcamiento, disparó contra autobuses turísticos que iban llegando, volvió al coche y siguió atacando a testigos en el camino. Después asesinó a los ocupantes de un BMW que terminó robando para cruzar el peaje. Para ese punto, el saldo era devastador: 32 muertos y 19 heridos. Tras salir de Port Arthur, se detuvo en una gasolinera y secuestró a un hombre que estaba repostando. La acompañante que estaba dentro del otro coche fue asesinada en el acto. La estación estaba llena. El gerente cerró puertas para proteger a la gente, pero no pudo detenerlo. Brian escapó con el rehén en el maletero. En la huida siguió disparando contra vehículos que se le cruzaban, hasta volver a Seascape alrededor de las 14 horas. Allí manateó al rehén en una escalera e incendió el coche utilizado para escapar, por lo que podríamos decir que Brian era un spree killer, porque no fue solo un lugar, fue un recorrido con movilidad, improvisación también, dejando varias víctimas a su alrededor. Mientras que el Estado trataba de entender lo que estaba pasando, el tiempo le corría en contra. Los servicios de emergencia de la península de Tasmán y la policía local usaban sistemas de radio distintos, y eso tuvo un impacto directo. La descripción de Brian no llegó con claridad hasta las 13:20. A eso se sumó que la información era confusa, porque al inicio se creía que los dueños de Seascape también eran rehenes. Dos policías locales se aproximaron alrededor de las 14 horas tras encontrar un vehículo en llamas similar al reportado, pero tuvieron que retirarse. El delincuente comenzó a dispararles. Horas después, el grupo de operaciones especiales de Tasmania rodeó el perímetro e inició una negociación para ganar tiempo. Finalmente, Brian fue arrestado al día siguiente, tras prender fuego la casa en un intento de huir. Quedó bajo custodia mientras recibía tratamiento por quemaduras. Cuando el grupo de operaciones especiales registró la vivienda, encontró los cadáveres del matrimonio Martin y del único rehén, y la autopsia confirmó que el rehén había sido asesinado antes del incendio. Así, la cifra final cerró en 35 víctimas fatales, y Port Arthur deja una lección brutal. A veces no falla solo la seguridad de un lugar, falla la coordinación, la prevención y la idea misma de que no ocurren estas cosas aquí. Pero ya veremos más adelante porque esto cambió Australia para siempre. El juicio se llevó adelante entre octubre y noviembre de 1996, bajo una tensión mediática enorme. Australia no estaba mirando un expediente, sino que era un país tratando de entender cómo se rompe un domingo normal y se vuelve una pesadilla colectiva. En sus primeras declaraciones ante la policía, Martin Brian no solo evitó explicar por qué lo hizo, sino que además empezó con un patrón que iba a marcar el proceso: respuestas contradictorias. Primero negó haber cometido el tiroteo de Port Arthur, algo que se derrumbó casi de inmediato por la cantidad de testigos presenciales. También rechazó haber asesinado a los ocupantes del BMW, aunque al mismo tiempo admitía que lo había robado. Y acá aparece algo bien típico de estos casos o de estos delincuentes. Cuando la evidencia es aplastante, la negación no es estrategia, solo es reflejo. Pero el juicio no se iba a definir por reflejos,
sino por pruebas. La defensa intentó sostener una presunta enajenación mental, apoyándose en la discapacidad intelectual de Bryan, pero esa línea se chocó con un punto central: la planificación estricta que había seguido. La idea de que no sabía lo que hacía no encajaba en el modo en que se movió. Eligió objetivos, se trasladó, actuó y sostuvo el hecho durante horas. Normalmente en estos casos la defensa siempre va a ir por ese lado, por el de no era consciente, pero el tribunal casi siempre mira una cosa concreta: si hubo método, decisiones, pasos coherentes, por lo que la teoría de la defensa siempre se queda sin aire. La investigación confirmó además otro elemento que impactó fuerte en la opinión pública: había actuado en solitario, sin que su círculo más cercano lo supiera. No era una banda, no era una red, no era una célula, era solo un individuo, con un plan que se convirtió en tragedia, o en masacre. El 19 de noviembre de 1996, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. 3 días después, el tribunal dictó sentencia con base en la acumulación de delitos: asesinato, intento de asesinato, lesiones, asalto con violencia e incendio provocado. La condena fue contundente: 35 cadenas perpetuas sin revisión. Bryan permanece encarcelado en régimen de aislamiento en la prisión de Ripson Vale. En el Código Penal australiano, una condena perpetua puede revisarse, según el delito, cuando pasan 25 años, pero en este caso, ese mecanismo nunca se aplicó, y su encierro tiene reglas excepcionalmente estrictas: no puede recibir visitas salvo de familiares directos, ni tener acceso a medios de comunicación. Esa sentencia no buscó solo castigar, buscó cerrar una puerta, como que si el sistema dijera: este error no vuelve a tocar la calle. Pero ahora viene lo más fuerte, lo que más cambió el país después: que Port Arthur marcó las leyes australianas para siempre. La masacre de Port Arthur no fue solo una tragedia nacional, fue un punto de quiebre. Australia, un país que ya tenía debates internos sobre armas, se despertó de golpe con una pregunta insoportable: ¿cómo puede pasar algo así y seguir todo igual? Hay países donde después de una masacre se discute por un tiempo y se sigue. Australia hizo otra cosa: decidió que esto no podía repetirse, como si fuera un daño colateral, aislado. En apenas 3 meses, el primer ministro John Howard empujó un acuerdo histórico, el National Features Agreement, con la colaboración de todos los estados, incluidos los más permisivos como Queensland y Tasmania. El objetivo era claro: cerrar la puerta que el propio sistema había dejado abierta. El NFA no fue un gesto simbólico, armó un sistema estándar de licencias y, sobre todo, prohibió la venta y tendencia libre de armas que habían sido protagonistas en tiroteos masivos: fusiles semiautomáticos, escopetas semiautomáticas y escopetas de corredera. Esto es importante: no se trató de una prohibición total, se trató de prohibir lo que para ellos era una masacre fácil, rápida y letal. Pero después vino lo más difícil: para recuperar esas armas se implementó un programa de recompra. El resultado fue gigantesco: 650.000 armas requisadas. Era una reforma estructural, un costo político real y una decisión de fondo. Los defensores del acuerdo sostienen que en plan ayudó a reducir tasas de crímenes relacionados con armas, pero también hay una aclaración necesaria: no existe una ley capaz de borrar el mal de raíz. En 2002, por ejemplo, ocurrió otro tiroteo en la Universidad de Moyat, en el estado de Victoria, con 2 muertos y 5 heridos. Si ustedes quieren, más adelante hablaremos de ese caso. Lo que cambia es la escala, y la escala importa, porque una cosa es la violencia y otra cosa es la capacidad de convertirla en una matanza en tan solo minutos. Hoy, Australia permite la tenencia de armas solo si hay permiso y si se acredita una razón verdadera, un criterio que excluye la autodefensa. Es una filosofía distinta, no parte de la idea de armarte por si acaso, sino de justificar por qué necesitas un arma. Otro tema que pesó muchísimo en el debate fue el estado mental de Bryan. Él cobraba una pensión por discapacidad intelectual, y en el informe psiquiátrico se menciona un coeficiente intelectual de 64, muy por debajo de la media, pero ese diagnóstico, en la práctica, no le había impedido tener un vehículo ni comprar un fusil. Ese vacío, ese contraste entre lo que se sabía y lo que el sistema permitía, también fue parte de lo que el NFA intentó frenar. Lo que planteó una idea incómoda: cuando el Estado no filtra, no controla ni coordina, el riesgo no es abstracto, el riesgo tiene fecha, lugar y nombres.
Pont Arthur, como sitio, también cambió para siempre. El complejo reabrió en mayo de 1996, con más seguridad y un monumento conmemorativo para las víctimas. Con los años se transformó en un lugar de memoria y turismo histórico. Hoy recibe cientos de miles de visitantes por año y desde 2010 tiene la distinción de Patrimonio de la Humanidad. Y aunque el mundo, lamentablemente, conoció otras masacres perpetradas por un solo atacante, como en Noruega 2011, Eurovision 1982 o Christiansborg 2019, Pont Arthur quedó grabada como una de esas tragedias que no solo destruyen vidas, también obligan a un país entero a mirarse al espejo y decidir qué hace con su propia fragilidad. A veces creemos que la historia cambia con discursos, pero no, cambia con rupturas. Pont Arthur fue una de esas. 35 vidas apagadas en minutos y un país entero obligado a mirarse al espejo sin excusas. No hay forma correcta de atravesar un dolor así. No existe ley que devuelva una infancia, una familia, una tarde que ya no vuelve. Pero sí existe una diferencia enorme entre naturalizar lo inevitable y hacerse cargo de lo prevenible. Australia eligió algo raro en el mundo, que la tragedia no fuera el final del tema, sino el comienzo de una decisión. Y ojo, no porque las armas sean el único problema, ni porque el mal tenga una sola cara, sino porque cuando una sociedad entiende que el riesgo tiene puertas, también puede aprender a cerrarlas. Pont Arthur quedó como una cicatriz. Sí, pero también como una advertencia. Quizás esa es la parte más incómoda, que la memoria no es solo llorar lo que pasó, es evitar que se repita, porque hay lugares donde el horror se vuelve rutina, y hay lugares donde el horror se vuelve un límite. Y al final, lo que define a un país no es si conoce la violencia, es qué hace después. Y en esa península, donde el viento parece no olvidar, quedó escrito algo simple: cuando el silencio termina, el futuro empieza a elegir. Si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Gracias a toda la comunidad por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.